escuchando Hoy por hoy la mina, físicamente mineros, cooperativistas y de la minería estatal que tengan mucha precaución a tiempo de ingresar a interior mina. Dado con los trabajadores de base, con los socios de la cooperativa Siglo XX, la cooperativa Dolores, a ellos les preguntamos qué dicen respecto a estos sucesos que se han presentado el pasado fin de semana en Sucre. Creo que nadie es aquí de verdad de sangre azul, que los llaman a los cambas. Creo que nadie es eso. Más bien nosotros como cooperativa, de verdad yo me siento mal, como tal vez otras personas se sienten mal. ¿Cómo les van a tratar en esa ciudad que es más indígena que en aquí? ¿No? Entonces creo que eso está muy mal. Los pueblos son lo que sus medios de comunicación informan. La revolución del 52 da nacimiento a una poderosa clase obrera, que tiene la característica además de ser una clase obrera minera. ¿Por qué? Porque la economía a partir del 52 se basa en un modelo de capitalismo de Estado. Entonces la revolución del 52 nacionaliza la minería grande de los tres llamados varones del estaño. Y a partir de ahí da nacimiento a la Comibol, y la Comibol organiza varias empresas estatales. En siglo XX es la principal, pero prácticamente en toda la región andina, ¿no? Desde el norte de La Paz, Oruro, Potosí, en todos estos lugares se abren empresas estatales, y eso da nacimiento a un proletariado minero que además era el motor de la economía del país. Antes del 1952 no teníamos ni radios, nada, había una sola radio estatal que informaba lo que él quería o desinformaba. Incluso entre campesinos, obreros, casi no nos conocíamos, ¿no? El Estado tenía su información, como ahora esa desinformación que hay, que decía siempre contra los obreros, ¿no? Que los obreros eran flojos, que no querían trabajar, que siempre estaban reclamando, estaban haciendo huelgas, había masacres, siempre decían que el pueblo tenía la culpa, ¿no? Desde 1923 se produjeron masacres en nuestro pueblo y siempre era por problemas salariales, ¿no? Les prometían un sueldo y les pagaban mitad de lo que prometían. Bueno, estas radios eran muy importantes porque se trataba de todos los temas, ¿no? Los temas, nuestra palabra de hoy, por ejemplo, era una orientación de lo que estaba pasando, ¿no? De ahí, compañero, del 55 más antes, ya para entonces ya he conocido la revolución de 1952. Y de ahí, compañero, vino a Oruro. En Oruro he visto una revolución tremenda, compañero. Y el pueblo ya había tomado las armas. Las armas ya había tomado el pueblo. Entonces, al amanecer, el 9 de abril, habían avanzado del lado de Chayapata, entonces enfrentado con el pueblo. 5 de la mañana casi duró esa batalla hasta 10 de la mañana. Había muchos muertos, así el pueblo como los soldados han muerto. Ha habido mucha humillación a los trabajadores, reclamaban implementos de seguridad de trabajo. Trabajábamos esas veces con lámpara de carburo. Entonces llegó la radio La Voz del Minero del 55. Entonces, como los trabajadores estaban sufriendo una explotación sobrehumana de los patrones, de los varones del estaño, es que nosotros hemos visto lo conveniente de que tengamos un instrumento de defensa. Y ese instrumento de defensa era una radio La Voz del Minero. De esa manera, entonces, esta radio ha ido progresando mucho mejor, que ha trabajado con dos ondas, que era amplitud modulada y onda corta, que tenía un alcance internacional. Y hemos recibido varias veces felicitaciones por Europa, de Asia y parte de África,
Por eso esto, algunas veces esta radio hacía una recepción de cadena de Radio Moscú, Radio Habana, Cuba, después BBC de Londres, después hay otras emisoras latinoamericanas. Entonces, de esa manera, entonces hemos ido avanzando, y era el instrumento el que dirigía la radio La Voz del Minero, que orientaba política, económica y social. Eso era la defensa nuestra, porque esta radioemisora era el instrumento, esa arma noble de los trabajadores del subsuelo, muy especialmente de los mineros de este distrito. Entonces, una radio orientador, concientizador, que capacitaba a todos los mineros, porque esto se consideraba como una escuela política de los trabajadores mineros de Bolivia. La Radio Nacional de Huanuni es de los trabajadores de acá del distrito de los mineros. Hace 49 años ya que han creado esta emisora, ¿no? Y bueno, están desarrollando una labor muy importante, debido a que este medio de comunicación lo han creado justamente para sus reivindicaciones sociales y luego también para sus reivindicaciones políticas, económicas, ¿no? Entonces ese ha sido el fin desde el momento que crearon este medio de comunicación. Bueno, la población a su manera de ver era una radio que es lo único que era su vida, la radio. Porque para todo les servía, los comunicados, las informaciones, todas esas cosas, aparte de eso la música. Radio Pío XII es obra de los padres oblatos de María Inmaculada, de los misioneros. En 1959, un 1 de mayo, se inicia sus emisiones oficialmente Radio Pío XII por la inquietud del padre Lino Grenier, que era un canadiense. Él ha impulsado para que podamos tener esta radio. Entonces la gente del lugar se incorporó a la radio a partir de 1962, 63, y empezó un acercamiento de la radio al pueblo sencillo, al pueblo humilde del siglo XX, de Ayagua, de Catavi, del norte de Potosí. De tal manera que los padres al ver esta realidad de una empresa minera con mucha pujanza económica que sacaba mineral, pero los hogares eran muy pobres. Los mineros tenían un cuarto, una vivienda de 4x4, y vivían ahí 6 hasta 10 personas.